Hola, es una bendición en esta oportunidad saludarles y a modo de presentación, mi nombre es Diego Balcedo, juntamente con Joana Sincaruc y Tomás Vega. Somos estudiantes del Seminario Internacional Teológico Bautista y en esta oportunidad nos convoca el hecho de poder llevar a cabo esta conferencia. Para comenzar, vamos a compartir pantalla. Y en el marco de lo que tiene que ver con el Ministerio de Sanidad Psicosocial de la Iglesia, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la teología y la crisis de la vida, desde una perspectiva teológica y ministerial. El ser humano, como criatura de Dios, como creación de Dios, ha sido creado para disfrutar de la vida y de las obras de la creación, regocijarse con los vínculos que puede tener con otras personas y en una plena armonía con sus semejantes y con el resto de la creación. Tal armonía se representa en Dios, en su relación con su creación. Y esto da como resultado una salud plena. Este propósito divino sigue en pie en la actualidad y sirve de visión para el Ministerio de Sanidad Psicosocial de la Iglesia. Todos sabemos que el ser humano está integrado en diversas comunidades en diferentes partes del mundo. Y este ser humano, o los seres humanos, sufren o han sufrido padecimientos que pueden ser de la índole humana o natural. Por tal motivo, se necesita de una sanidad integral. Sanar es restaurar el propósito original, divino, de Dios, en esa primera creación humana. Sanar es la intervención en situaciones de padecimientos comunitarios, a fin de recuperar o de reconciliar la buena relación de Dios con su prójimo y con la creación. El Ministerio de Sanidad Psicosocial puede ser definido como todo aquello que la Iglesia hace con el propósito de aliviar los padecimientos emocionales, morales y espirituales de una comunidad que ha sufrido, que ha sido afectada por una calamidad de origen natural o humano. El Ministerio de Sanidad de la Iglesia, es decir, abarca todo lo que tiene que ver con lo material, como lo emocional y lo espiritual, lo individual como lo comunitario, lo coyuntural como lo rutinario. La Iglesia está para cumplir una misión integral. Muy bien, Diego, gracias por todo este informe y queremos seguir hablando acerca de un poquito de la perspectiva teológica. Ahí voy rápido, voy a compartir pantalla, estoy buscando mi archivito por acá. Pero bueno, queremos hablar acerca, porque la gente se pregunta qué es lo que pasa, dónde está Dios cuando vivimos o tenemos algún tipo de sufrimiento, ¿no? Han pasado muchas tragedias, muchas cosas en la vida, en la cual nosotros es como que muchas veces nos preguntamos dónde está Dios, qué es lo que ha pasado. Y bueno, y la teología es como que busca dar una cierta
explicación, porque obviamente nosotros no podemos llegar a comprender absolutamente el porqué del qué del todo, pero sí podemos llegar a ver que hay una cierta intencionalidad de Dios. Algunos filósofos a través de la Teodicea han tratado de encajar a Dios dentro como de el mal, como, no como parte del mal, sino como del todo. Y bueno, pero más allá de eso, nosotros queremos hablar acerca de el ministerio del cual se refería Diego recién, que es psicosocial, hagamos un repasito, que surge a través de un evento trágico, luego es algo comunitario y que busca aliviar y resolver padecimientos. Entonces, teniendo como base esto y teniendo esto como algo sobre lo que nosotros nos paramos, podemos saltar y decir qué es la teología de la providencia divina, ¿no? La teología de la providencia divina es todo, perdón, que dice que nada sucede en la tierra, excepto el pecado, sin que Dios no lo permita. O sea, nada, absolutamente nada. Todo lo que pasa en la tierra sucede por algo. Si bien hay muchos textos en la Biblia, como el Salmo 139, que dice que todos nuestros días estaban escritos, aún sin existir alguno de ellos, nosotros también podemos citar Jeremías 29, que Dios dice que Él sabe los planes, 29:11, que Él sabe los planes que Él tiene para nosotros, que no son planes de mal y todo eso. Pero bueno, la teología de la providencia divina nos muestra que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Y hay 6 artículos que me gustaría tocar. Primero es que Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Pero también más allá de eso, Dios lo preserva, Dios lo gobierna, Dios mantiene rigiendo el universo. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Entonces, Dios está involucrado constantemente, no solamente en la creación, sino en la sustentación del universo. El segundo punto que hablamos es que Dios conoce nuestras necesidades, ¿no? También un pasaje muy conocido, el Señor Jesús hablando y con sus discípulos, les dice, muchachos, miren, si Dios dice, viste las flores del campo, le da de comer a las aves, ¿no valen más mucho o mucho más ustedes que todos ellos? Entonces, bueno, muchas veces en todo este proceso nos olvidamos que Dios está pendiente de nuestras necesidades. Dios cuida, dice el punto 3, Dios ordena y dirige todas las cosas. O sea, absolutamente todas las cosas para que alcancen el fin por las cuales Dios las creó. El punto 4 dice que para preservar utiliza leyes de la naturaleza. Esto es muy importante porque muchas veces estamos hablando, sobre todo en esta época, ¿no? Estamos hablando de todo lo que pasa y las catástrofes naturales y todo eso, y muchas veces no entendemos el porqué de las cosas y tratamos, ¿no? De nuestra mente tratar de comprender. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios tiene control de todo. De hecho, Él las creó, de hecho, Él las formó, de hecho, como dice el libro de Génesis, o también Job, que cuando Job habla con Dios, Dios le dice, ¿dónde estabas vos cuando yo ponía el peso a esto, el peso al otro, cuando medía los océanos? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder ver, ¿no? La teología de la provisión divina nos muestra que Dios sigue en control absolutamente de todo. Y por último, que Dios no quiere ningún mal físico para nosotros, ni para nadie, que no es que Dios está castigando constantemente. De hecho, las consecuencias son causa del pecado. Nosotros pecamos y el pecado trae consecuencias. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, muchas veces nosotros en esta teología podemos llegar a entender que nosotros somos muchas veces los responsables de lo que sucede y de lo que pasa y de las tragedias, directa o indirectamente, ¿no? Porque muchas veces no, pero yo no tengo nada que ver con lo que pasó, por ejemplo, en Auschwitz, ¿no? Que en el año 41 hasta el año 45, más de 6 millones de personas perdieron la vida. Entonces, tenemos que enfocarnos y tratar de ver y entender que quien origina y quien mantiene y quien
provee para nosotros es Dios, y que el pecado es un factor de distorsión de la humanidad y del plan, del propósito que Dios tenía para las personas. Me gustaría cerrar con esta frase que dice: la providencia divina es tan necesaria para la sanidad psicosocial. También hace hincapié en la bondad de Dios, dice, no solo para el creyente, sino también para el universo. Es integral, es un trabajo integral. Dios quiere alcanzar y tocar a todos, y esto de la providencia divina abarca a todos. Quiero dejarlos con mi compañera Johanna, que va a estar compartiendo con ustedes el siguiente punto. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Bueno, continuando con el tema, yo les quiero compartir acerca de el Ministerio de Sanidad Psicosocial, pero desde el punto de vista ministerial, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir pantalla aquí para arrancar con el tema. Wait a minute, please. Vamos a hablar un poquito inglés, español hoy. Presentación, acá estamos. Muy bien. Ahí está. El padecimiento psicosocial, ¿sí? A ver, el campo de acción del Ministerio de Sanidad Psicosocial es el padecimiento psicosocial. ¿A qué me refiero cuando hablamos de esto? Nos referimos al sufrimiento de una población, ¿sí? A causa de la destrucción de lo que le era propio, ¿bien? Pueden ser originadas por catástrofes, ¿sí? Por catástrofes ambientales, como podemos observar en Argentina, el fuego, cómo avanza en Córdoba, o en diferentes países, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con tornados, tsunamis, terremotos, inundaciones, ¿bien? Que hace que las personas pierdan la mayoría de las cosas que les son propias, ¿verdad? Entonces, este sufrimiento lo conocemos como padecimiento psicosocial. ¿Bien? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el principal problema que el Ministerio de Sanidad Psicosocial tiene que enfrentar? ¿Sí? ¿Qué le toca resolver al Ministerio de Sanidad Psicosocial? Bien, no es calcular la cantidad de muertes o la cantidad de cosas materiales que las personas han perdido. Vamos a poner un ejemplo, y creo que acá mis compañeros y la audiencia van a poder sentirse tocados. De alguna manera, alguna vez, tal vez, fuimos robados, ¿sí o no? ¿Sí? Nos habrán entrado a la casa por ahí y nos desvalijaron la casa, o nos robaron algunas cosas, o tal vez nos asaltaron, ¿sí? Nos quitaron el celular, las zapatillas. De alguna manera, puede ser que en el trabajo hayan entrado y nos robaron la computadora, el grabador. Y en el momento que uno se entera, ¿no es cierto?, de que fuiste robado, más allá, primero te pones a pensar, todo lo que me costó trabajar, levantarme en las mañanas, laburar, ¿no es cierto?, para tener todas estas cosas, y de pronto viene alguien y como si nada me las quita, ¿sí? Y uno empieza a tener un sentimiento, ¿y un sentimiento de qué? De impotencia, ¿bien? Es lo primero que uno siente, el sentimiento de impotencia. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada para resolverlo, ¿bien? Naturalmente, por inercia, el hombre siempre que tiene problemas trata de resolverlo, ¿sí? Trata de solucionarlo, y una vez que lo revisa se puede sentir bien consigo mismo, con los demás, bien, porque dice, lo solucioné, lo pude lograr, ¿verdad? Pero cuando ocurren este tipo de catástrofes, tragedias, ¿sí? Tragedias como, por ejemplo, el atentado a la AMIA, ¿sí? Tragedias así que pueden, las Torres Gemelas, o sea, tragedias donde la gente pierde no solamente seres queridos, sino cosas materiales que le han costado tener. Lo primero que sienten los sobrevivientes es esto: impotencia, ¿sí? No solo impotencia, sino después desesperanza, porque decir, tengo que arrancar de vuelta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Sí? No tengo mis familiares, los perdí, ¿cómo empiezo de vuelta? Aparte de tener todo el problema psicológico que por haber pasado todo este siniestro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que le toca resolver al Ministerio Psicosocial? En este caso, es cómo dar respuesta a esta sensación de impotencia y desesperanza a los sobrevivientes de una tragedia, a los sobrevivientes de este lugar, de estas personas que han sufrido una pérdida de lo que le era propio. ¿Estamos claros hasta allí? Bueno,
Otra reflexión a tener en cuenta, una vez que nosotros ya sabemos nuestro campo de acción, ¿sí? Es preguntarnos qué podemos hacer nosotros los cristianos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la iglesia? Y la mejor forma de poder visualizar esto de qué podemos hacer es mirándolo, observándolo desde 5 dimensiones convergentes entre sí, ¿sí? La primera dimensión es la de la consolación, ¿bien? La dimensión de la consolación se refiere a los esfuerzos que la iglesia hace para alentar a los sobrevivientes de las tragedias, ¿sí? Para alentarlos, para animarlos, ¿bien? ¿Cómo? Orando, ¿sí? Dándoles consuelo, alentándolos, animándolos a que sí se puede seguir, ¿sí? Y ¿cuál es el objetivo de estos esfuerzos de la iglesia? Una es fortalecer la fe y la esperanza de estas personas, ¿sí? Dos, favorecer la expresión de las emociones, porque hay personas que les cuesta expresar sus emociones, se las guardan, ¿sí? Y esto hace que la persona empeore a tal punto de llegar a deprimirse, ¿sí? A llegar a entrar en depresión. Entonces, este acompañamiento que hace la iglesia de alentarlos, de orar por ellos, de consolarlos, de animarlos, les favorece en la expresión de sus emociones, ¿sí? Y a la vez también en la elaboración del duelo que les toca pasar, porque les va a tocar pasar el duelo. Ahora, ¿cómo lo elaboran? Es el tema, ¿sí? Y ahí tiene que estar la iglesia presente para ayudarlos. ¿Bien? Y otro de los objetivos por lo cual la iglesia se esfuerza para acompañar a estas personas es brindar apoyo emocional, ¿sí? Brindarles apoyo emocional a cada una de estas personas, aliviando su aflicción y el sufrimiento por el cual ellos pueden estar pasando en ese momento. ¿Bien? La otra dimensión que tenemos es la dimensión de la reconciliación. Hay veces que los padecimientos psicosociales ocurren justamente a causa de enfrentamientos, ¿sí? Puede haber enfrentamientos entre etnias, entre pueblos, entre religiones, entre ideologías, y es ahí donde la iglesia se presenta con un rol vital, ¿sí? Se presenta como embajador de la paz. Las personas de la iglesia se pueden presentar como embajadores de la paz, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las acciones que demuestren que son embajadores de la paz? Mediar, arbitrar, reconciliar, ¿sí? Resolver conflictos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Y el objetivo es justamente remover los resentimientos que puedan haber entre estos pueblos, entre estas etnias, y de esta manera lograr la reconciliación y para encontrando una solución al problema, ¿sí? De esta manera la iglesia también puede ayudar. Bien, veamos la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene que ver con la diaconía, ¿sí? ¿A qué se refiere con esta dimensión? La iglesia se ocupa en este caso de las necesidades de la persona, ¿no es cierto? Y no termina en, bueno, esta persona necesita oración, vamos a orar por ellos. Esta persona necesita creer en Dios, entonces vamos a estudiar con ellos la palabra para que conozca al Señor de señores, ¿bien? No termina ahí. Las necesidades de las personas también son materiales, son legales, ¿sí? Pueden ser también administrativas, logísticas, todas esas necesidades tienen estas personas que han perdido lo propio, ¿sí? Y para eso está esta dimensión de la diaconía, ¿sí? Las acciones que ellos pueden hacer es ayudar en cuestiones financieras y jurídicas, por ejemplo, ¿sí? Proporcionar servicios de asesoramiento, ayudar en la recaudación de fondos, o bien también levantar viviendas, ¿sí? De esa forma, esta dimensión de la diaconía estaría ayudando a este grupo de personas. Tenemos la cuarta dimensión, que es la dimensión litúrgica. Y esta dimensión lo que hace es proveer a estas personas que están en medio de ese sufrimiento por el siniestro que han pasado, ¿sí? Lo que ayuda a la iglesia es a proveer de las expresiones necesarias para que ellos sean alentados a reconocer a Dios como soberano, ¿sí? Para que ellos sean alentados a reconocer a Dios como Rey de Reyes, ¿bien? ¿Y a través de qué? Bueno, y de acciones como celebraciones, ¿sí? Ayunos, vigilias, o sea, a pesar de que ellos estén en medio de su sufrimiento, alentarnos a participar en estas acciones, ¿sí? De esta manera, este simbolismo litúrgico, estas actividades, van a ayudar a las personas a renovar su fe, ¿sí? A que su esperanza crezca.
y su sufrimiento disminuya. ¿Bien? Y por último tenemos la dimensión profética. Esta dimensión tiene que ver con la denuncia de los responsables de que este desastre ocurriera, si es que lo hay, porque a veces puede ser que no haya responsables, ¿no es cierto? Pero aquí es donde la iglesia se tiene que levantar con esa voz profética, ¿sí? Debe levantar y expresarla en acciones concretas. Estas acciones pueden ser cabildeos, ¿sí? Con cabildeos nos referimos a formación de, no sé, de sindicatos, de colectivos gremiales, así de la propia iglesia, grupos ecologistas, por ejemplo, ¿sí? O bien utilizar los medios de prensa y de comunicación para expresarse de cómo uno puede estar en contra de lo que hizo tal o cual persona y provocó este sufrimiento. Bien, otra de las acciones que puede utilizar la iglesia desde la dimensión profética es la de defensoría. Defensoría de los derechos humanos, ¿sí? Y eso lo puede hacer a través de proyectos que presenten. Lo vimos, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿sí? De cuando se quería promulgar el tema de la ley de la despenalización del aborto, ¿sí? Y cómo la iglesia levantó su voz profética, ¿verdad? Y presentaron otros proyectos que reemplacen a este que querían salir como ley. Muchas iglesias lo han hecho, ¿bien? De esto se trata, levantar la voz profética, ¿sí? De presentar proyectos de defensa de los derechos humanos, ¿bien? Después tenemos otra acción que son las movilizaciones, ¿sí? De la iglesia en sí para que se escuche su voz. Movilizaciones, estamos hablando también lo mismo, ¿no es cierto? También podemos ver ese ejemplo de salir a las calles, de reclamar, obviamente de una manera digna de cristianos, ¿no es cierto?, pero levantar esa voz de decir, la iglesia está presente, está a favor de las personas que sufren, están en contra de las personas que hacen sufrir. Muy bien, bueno, esa es mi presentación, así que terminamos con una conclusión, Diego. Sí, Joana, muchas gracias. Ahí te paso el Gracias, post. Tommy. Ahí te paso el post. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí, listo. Bien. Muy bien. Bueno, a modo de conclusión, en esta videoconferencia, reafirmamos que el Ministerio de Sanidad Psicosocial brinda una respuesta integral a ciertas comunidades que así lo requieren, por diversos padecimientos psicosociales, como se referían los compañeros. Este ministerio también es importante destacar que es un ministerio distintivo de la Iglesia. Ninguna otra organización de ayuda comunitaria o humanitaria tiene las competencias que acaban de mencionar los chicos. Esto representa un gran desafío y una gran responsabilidad y compromiso para la Iglesia, una iglesia actuante, una iglesia misionológica, ya que otras organizaciones no pueden contar con un ofrecimiento pertinente como la iglesia que así lo puede hacer. La sanidad psicosocial es la respuesta al padecimiento psicosocial de las comunidades, todas partes del mundo. Esto significa que la respuesta de la iglesia no sea la única, sino que a modo también de colaboración con otras agencias de ayuda comunitaria, algunas tal vez más reconocidas a nivel internacional, como la Cruz Roja Internacional, pero también tenemos otras que tal vez son las más ignotas, como son movilizaciones de voluntarios anónimos, que en todas partes del mundo acuden a socorrer a cientos de damnificados por cualquier tipo de daño que puedan llegar a sufrir. La Iglesia es de gran valor a una asistencia para los damnificados, tanto de lo material como lo emocional y como lo espiritual. La Iglesia siempre ha mostrado un alto grado de compromiso con lo que han estado expuestos a los diferentes
sufrimientos psicosociales después de un gran desastre natural o social. Ahora sí, para terminar, como te decía recién, atendiendo cada una de las áreas, lo material, lo emocional y lo espiritual, la iglesia, en esencia, es una iglesia que va a estar allí, en el dolor, en donde esté la necesidad, donde haya sufrimiento. Ahí vemos una iglesia que va a estar actuando, una iglesia que se va a movilizar en medio de un dolor para llevar alivio, consuelo, restauración y sanidad. Bueno, finalizamos con la videoconferencia. La verdad que ha sido de mucha bendición poder compartir con la audiencia, y Dios les bendice, los saludamos, bendiciones, hasta pronto. Bueno, nos vemos, que estén todos bien y espero que hayan podido disfrutar de esta conferencia. Tommy, ¿algo para decir? Gracias a todos por conectarse, que Dios los bendiga, estamos viendo.